La necesidad y el deber de orar, una exigencia de la fe católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, presenta la oración no como una práctica opcional o un accesorio espiritual, sino como una necesidad vital y un deber ineludible para todo creyente. Fundamentada en la enseñanza de Jesucristo y en la tradición inmemorial de la Iglesia, la oración es el aliento del alma y la condición indispensable para la vida de fe, esperanza y caridad. Su omisión implica un riesgo grave para la relación del creyente con Dios. Y la oración como necesidad vital. El CIC establece claramente que la oración es una necesidad tan fundamental para la vida espiritual como lo es la respiración para la vida corporal. Esta necesidad se deriva de la misma naturaleza del hombre y de su relación con el Creador. A. La sed de Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y para Dios. El Catecismo nos recuerda que existe una sed de Dios inscrita en el corazón humano, una nostalgia por el infinito que solo el Creador puede colmar. Tú nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, como lo expresara San Agustín. La oración es el acto por el cual el hombre, asistido por la gracia, busca satisfacer esta sed, entrando en el diálogo amoroso con su origen. B. La condición de la gracia. La vida cristiana es, fundamentalmente, una vida de gracia, es decir, una participación en la vida divina. Para perseverar en la gracia santificante y crecer en santidad, el creyente necesita orar incesantemente. Como lo afirma el Señor, velad y orad para no caer en la tentación, Mateo 26, 41. La oración es el medio ordinario por el cual Dios infunde y mantiene sus dones, especialmente la fortaleza para resistir al pecado y la capacidad de amar como Cristo amó. Sin ella, la relación con Dios se debilita hasta la extinción. C. El alimento del alma. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo y la enseñanza de la necesidad de orar. El CIC subraya que la oración es el alimento necesario para la fe. Si el hombre no ora, inevitablemente se aleja de Dios. Es a través de la oración que el alma obtiene la luz y el consuelo necesarios para navegar las pruebas de la vida, imitando a Jesús, quien pasaba noches enteras en oración. Es la fuente de donde el alma bebe para mantenerse viva espiritualmente. 2. El deber de orar en la doctrina católica. La necesidad vital de la oración se traduce en un deber moral y espiritual para todo bautizado. Este deber no es una carga pesada, sino la respuesta amorosa y agradecida del Hijo a su Padre. A. El mandato del Señor. El deber de orar se fundamenta en el claro mandato de Cristo, expresado en diversas ocasiones. El CIC hace énfasis en la exhortación de San Pablo, orad constantemente, 1 Tesalonicenses 5, 17, y perseverad en la oración, Romos 12, 12. Esta constancia no se refiere a estar siempre de rodillas, sino a mantener el corazón en una disposición habitual de apertura y unión con Dios, transformando toda la vida en una ofrenda. El Catecismo llama a esto la oración del corazón. B. La oración como expresión de la caridad. Si el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la oración es la expresión práctica y concreta de esta caridad. No se puede amar a Dios sin desear hablar con Él, sin buscar su presencia y sin desear cumplir su voluntad. El deber de orar es, por lo tanto, una exigencia del amor. Omitir la oración frecuente y fervorosa es enfriar el amor a Dios. C. El deber eclesial y litúrgico. El deber de orar se manifiesta de manera comunitaria y pública en la participación activa en la liturgia, especialmente en la Santa Misa, que es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. CIC 1324. La participación dominical es un deber grave, tercer mandamiento de la Iglesia, y la oración litúrgica, como la liturgia de las horas, rezada por el clero y muchos laicos. Es la forma en que la Iglesia cumple colectivamente el mandato de orar sin cesar, ofreciendo alabanza a la Trinidad a lo largo del día. Free, la perfección de la oración,
la conformidad a la voluntad de Dios. El deber de orar no se cumple solo con la cantidad de palabras, sino con la rectitud de intención y la conformidad a la voluntad divina. A pedir según la voluntad de Dios. En la oración de petición, el deber del creyente no es imponer su voluntad a Dios, sino aprender a pedir lo que Dios desea dar, es decir, todo aquello que conduce a la salvación. El modelo de esta perfección es el Padre Nuestro, donde la petición central es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Espíritu Santo, como enseña el CIC, es quien nos ayuda a purificar nuestros deseos y a pedir lo conveniente. B. La oración como combate. El cumplimiento del deber de orar implica un combate espiritual. El catecismo advierte sobre los obstáculos comunes, la distracción, la sequedad, la falta de fe y la tibieza. El deber exige perseverancia y la lucha contra el desaliento. La oración es, pues, una batalla constante que requiere humildad y confianza total en la ayuda de Dios, quien nunca niega su gracia a quien la pide con perseverancia. En síntesis, la oración es el encuentro indispensable del hombre con Dios, una necesidad que brota de la filiación adoptiva y un deber impuesto por el mandato de Cristo y la exigencia de la caridad. La Iglesia Católica enseña que sólo a través de una vida de oración constante y fiel puede el creyente perseverar en la gracia, crecer en santidad y alcanzar la vida eterna, cumpliendo así el fin para el que fue creado.